ver con el bolsillo. Sebastián Domínguez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va? Tributarista. Bien, ¿qué tal, Claudio? Muy bien, Todo ¿vos cómo estás? bien, muy bien, muy bien. ¿Ya te fuiste de vacaciones o no? Todavía de vacaciones no, estás esperando, me imagino. Me tomé unas vacaciones en noviembre Ah, previendo que iba a haber, que iba a ser un verano movido, sí. así después la podía aplazar quizás a fin de febrero, marzo. Ah, bueno, bueno, así que está bien. La hiciste. ¿Por qué no me avisaste que había que irse en noviembre? Siempre, Dale. viste, los cambios de gobierno últimamente son muy movidos. Los últimos dos cambios anteriores fueron muy movidos y Sí, sí, este sí. también era probable que sea. Entonces, bueno, Claro, claro, planifiqué eso. claro. Está bien. Sebastián, a ver, un poco, hoy por hoy no es la gran, no hay ninguna noticia que motive, digamos, una urgencia para preguntarte, pero es siempre, digamos, la gente quiere ver cómo afronta, digamos, los impuestos, porque el gobierno efectivamente todavía no puso sobre la mesa, o no está en discusión en el Congreso lo que se viene, que es bueno, la vuelta del impuesto a las ganancias, y toda una discusión con los gobernadores, pero mientras tanto, claro, hay que, o al asalariado le van a descontar, o el autónomo tiene que pagar, ni hablar el monotributista que le cambiaron las escalas. Entonces, a ver, quiero limpio para que la gente tenga tu ayuda, Sebastián. A ver, el ganancias para la cuarta categoría, como todavía no cambió nada, porque no se aprobó nada nuevo, ¿cómo quedó? Claro, bueno, ahí se creó este impuesto a las altas rentas a finales del año pasado, y entonces, en general, no todo el mundo empleado en relación de dependencia queda en ese impuesto cedular a las altas rentas. Por ejemplo, Ah, los directores de a ver, sociedades anónimas no encuadran ahí. Los secretarios de Estado, los jueces, funcionarios judiciales no encuadran ahí. Entonces, hay determinadas personas que pasaron a estar, podemos decir, en el peor de los mundos, porque volvieron a un esquema anterior al piso del impuesto a las ganancias. Recordemos que, digamos, en el gobierno anterior se habían establecido una serie de pisos que a enero de 2023 el piso era 404.000 pesos más o menos. Después ajá, eso se fue aumentando y al final del año quedó en 1.980.000. Entonces el que cobraba hasta ese piso no pagaba nada. Bueno, claro. ahora, para esos que quedan fuera del impuesto a las altas rentas, ya no existe más el piso a partir de enero, ese piso de ganancias, que si existiera, más o menos estaría en 975.000 pesos, ajustado Ah, por la variación del RIPTE. Pero ¿qué pasa entonces? Van al esquema anterior, donde solo pueden deducir la ganancia no imponible, que está totalmente desactualizada, la deducción especial. Entonces, digamos, un empleado, por ejemplo, que va a cobrar ahora en enero, que sea un director de sociedad anónima, 975.000 pesos, va a estar pagando impuesto a las ganancias alrededor de 65.000 pesos. ah, Y después tenemos a los que tienen altas rentas, el impuesto cedular, que si cobran hasta más o menos 2.300.000 no tienen retención de impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea, no está alcanzado su sueldo. Entonces, fíjate que dos personas que puede ser uno gerente y el otro es gerente, pero a su vez es director de la sociedad anónima, uno cobra 2.300.000, no paga, el otro cobra 975.000 y ya está pagando. Y si tiene un sueldo de claro. 2 millones, digamos, un tratamiento totalmente inequitativo, que no es razonable, porque es como que el gobierno anterior penaliza, su concepto, ¿no? Es penalizar a los que son directores de sociedades anónimas, cuando en realidad hay muchas pymes cuyos dueños son directores y trabajan en la Claro, empresa. claro, claro, claro. Este, entonces, Hay una, se sí, hay una disparidad, lo que vos estás planteando, ¿no? Claro, y más aún con los autónomos que están peor aún, ¿no? Ahora, A ver, antes de, para los... ya, no, dale, Sí, antes de ir a autónomo. Sí, sí, dale, dale. claro. Ahora, ¿qué pasa en enero, no? Ahora empezó el impuesto cedular a partir del 1 de enero del 2024. Muchos adelantaron las empresas los pagos de sueldos de diciembre, los que normalmente pagan al mes siguiente, la adelantaron en diciembre porque era más conveniente impositivamente. Entonces, la mayoría va a pagar los sueldos de enero entre fin de enero y principio de febrero.
¿Qué problema se presenta ahí? Que la AFIP todavía no reglamentó, ni el Poder Ejecutivo ni la AFIP reglamentaron el impuesto a las altas rentas. Entonces, hay dudas acerca de determinados tratamientos. Incluso, la AFIP ha dicho que para el impuesto a las altas rentas hay que aplicar la misma resolución que era para los que quedan fuera del impuesto, esos directores de SA, los jueces, etcétera. Pero en realidad eso por las normas no es así, porque la resolución no dice que se aplica a las altas rentas, lo dice un comunicado de prensa de la AFIP. Entonces ahí las empresas, si esto no se reglamenta, van a estar en la disyuntiva de retener, como dice la AFIP, por un comunicado de prensa y que el empleado le reclame que le está sacando un impuesto que no corresponde del sueldo, o no retener y quedar a la espera a ver si la AFIP hace algo, ¿no? O sea, toda una situación de incertidumbre que la realidad es que no debería suceder. Y entonces, digamos, a ver, para pasarlo en claro, en limpio, digamos, un empleado, no un director de empresa, un empleado que hasta el mes de diciembre tenía 100 pagaba por arriba del 1.980.000 pesos, para ese empleado sigue rigiendo esa misma barrera o cambió. No, cambió, el empleado va a tener en el año 180 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Entonces lo que hay que ver es, al 1 de enero, ¿cuál es el salario mínimo vital y móvil? Todavía no lo sabemos porque no se fijó, pero tenemos el de diciembre que es 156.000. Entonces, Claro. va a ser más alto, pero tomando ese como base, porque tampoco está claro si hay que tomar el de diciembre o el que va a ser retroactivo al 1 de enero, ¿no? Entonces, tomemos ese, el de diciembre. Si tiene un sueldo de 2.350.000 pesos más o menos, no va a pagar impuesto a las ganancias. Un sueldo bruto, Okay. ¿no? No va a tributar ganancias. Sí. Eso se queda fijo por el primer semestre. Ese es otro problema, porque con la inflación que vamos a tener de 30% o 20%, quizás en enero no paga, febrero tampoco, pero después sí paga en marzo, abril, mayo, porque el siguiente ajuste se hace en julio del mínimo no imponible, que se toma como base. Entonces, ahí la ley debería haber previsto un ajuste automático por la variación del IPC, que no lo tiene. Tiene que definirlo esto que vos estás diciendo. Ahí lo que hay que definir es, tienen que reglamentar, sí, como el salario mínimo vital y móvil, supongamos, va a salir el 10 de enero para enero, deberían reglamentar que ese salario que sale retroactivo al 1 de enero es el que hay que tomar para el primer semestre. Y en julio, que va a haber que tomar el de julio para el segundo semestre. El problema es que la reglamentación no va a poder decir que trimestralmente se ajusta por la variación del IPC ese valor. No, se toma el de enero para el primer semestre y el de julio para el segundo semestre. Sebastián, ¿qué pasa con los autónomos? Ahí siempre hubo una disparidad muy grande, una desigualdad muy grande entre la cuarta categoría y los autónomos, pero ¿cómo quedan los números para quienes son autónomos? Bueno, efectivamente la disparidad sigue, fue siempre, ahora es aún más todavía. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Y por este tema de el que están autónomos, las deducciones que tiene son más o menos, ¿no? 1.100.000 de la ganancia no imponible anual y 3.800.000 de la deducción especial. O sea que tiene 5 millones de pesos de deducciones en el año, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 5 millones de pesos dividido 12, más o menos son 416.000 pesos por mes. Quiere decir que un autónomo que tenga ganancias netas por encima de 400, más o menos 20.000, sí, tributa impuesto a las ganancias. Y un empleado que tiene un sueldo bruto de 2.300.000 no tributa impuesto a las ganancias. ¿Sí? Una disparidad muchísimo más alta que la que siempre existió. Y en el caso de los autónomos, ¿cómo se actualiza esos 416.000, 420 mensuales, digamos, a partir del cual empieza a pagar? ¿Cómo se actualiza anualmente? Eso? La ley contempla solamente una actualización anual. Entonces, si no se modifica la ley, la actualización va a ser en 2025, es decir, que le quedaría fijo ese promedio de
420.000 pesos más o menos. Ah, es Una locura total. una foto, claro, sí. Sí, sí. O sea que estos 420.000 ya fueron actualizados para este 2024. Exacto, sí. Fueron actualizados, o sea que es ¿Y un qué, número muy bajo. y qué alícuota se paga el autónomo una vez que supera, aproximada, no te estoy pidindo Sí, precisión, bueno, digamos, para tener una idea. claro, las escalas, digamos que son del 5%, 9%, 12%, pero para tener una idea, si en el año la ganancia de él fue de 400.000 pesos, o sea, estamos hablando una ganancia menor a, pongámosle, 35.000 por mes, sobre eso Sí, paga 5%. Entre 420.000 pesos y 840.000 anuales, paga el 9%. Es decir, rápidamente termina pagando el 35% el autónomo. claro. Entonces, muy rápido se llega a la escala más alta y pensemos que en la década del 90, la escala más alta del 35 se llegaba cuando uno superaba la ganancia neta de 120.000 pesos, que eran 120.000 Bueno, dólares. sí, Recién ahí se me pagaba el acuerdo, ritmo. me acuerdo. Ahora no, o sea, ya desde hace muchos años, ya cuando con el gobierno de Néstor Kirchner, ahí se empezó a cada vez quedar más, como se congelaron las tablas y nunca se llegaron a actualizar como corresponde, quedaron totalmente tergiversadas. Claro, claro. En el caso de los monotributistas, ahí sí hubo una novedad la semana pasada de una actualización de las cuotas de las escalas, pero por debajo de la inflación, con lo cual ahí te quiero preguntar, ahí, primero que me recuerdes de cómo fue esa actualización y después si efectivamente lo que vamos a ver es mucha gente yéndose del monotributo y pasando a lo que recién hablábamos, de los autónomos. Claro, ¿qué es lo que pasa? La actualización la actualización en ganancias, que era del piso, se hacía y de las tablas se hace por el RIPTE, que es el promedio es la remuneración imponible de los trabajadores estables, y se toma la de octubre de 2023 versus octubre de 2022. Para el monotributo se toma el índice de movilidad jubilatoria. Nada tiene que ver el índice de movilidad jubilatoria con el monotributo. Lo mismo que tampoco el RIPTE con ganancias. Es decir, Claro. se toman parámetros que siempre están por debajo de la inflación para recaudar más, para cobrar más impuestos. Esa fue la lógica que se vino aplicando durante años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las tablas que se aplican ahora a partir de enero, si uno compara enero 2023 con enero 2024, el ajuste es del 110%. Y si estimamos una inflación del 30% para diciembre, el Sí, IPC va a haber cambiado un 220%. claro, claro. ¿Sí? Entonces, el ajuste de la tabla del monotributo para ingresos brutos, alquileres de vengados, precio unitario de venta y las cuotas es del 110 cuando debería ser del 220. Claro. Entonces, eso Entonces, genera lo que vos decís. Va a pasar que va a haber monotributistas de las categorías más bajas que pasen a una más alta cuando no debería suceder, y va a haber monotributistas que se pasen al régimen general porque no puedan seguir en el monotributo, o empieza a haber enanismo fiscal, que se llama, por ejemplo, el padre que es monotributista inscribe a los hijos para dividir la facturación, inscribe a la esposa, empieza a inscribir a otras personas que no ejercen actividad para facturar con varios números de quit, porque es lo que termina sucediendo con estos en muchos casos. Y hay casos que no tienen esa posibilidad, no lo quieren hacer porque eso no es legal, y entonces se tienen que pasar al régimen general y pasan del paraíso, que es el monotributo, al infierno, que es el régimen general. ahora la pregunta es la siguiente, lo que vimos en el gobierno anterior, incluso no solamente hubo una actualización más acorde con la inflación para que los monotributistas no, digamos, preferían tener más monotributistas antes que nada, porque lo peor que le puede pasar al Estado es no recaudar nada. Entonces, hubo un mayor espacio para los monotributistas. En todo caso, la discusión es, bueno, se generó más empleo de monotributista que empleo formal,
pero eso es otra discusión. Lo que acá estamos hablando es qué pasa con el que, bueno, ya es monotributista para no que facture, para que no sea alguien totalmente informal, e incluso lo que se había creado era un puente entre el monotributo y el régimen general para que el salto no sea abrupto. Bueno, se permitía se le daba esa concesión al, al contribuyente. ¿A vos te parece que esa sería la lógica, que el darle más espacio, más oxígeno al monotributista y en todo caso que, no sé, encarecerle la cuota para que no haya tanta diferencia con el régimen general? ¿Cuál te parece que debería ser la solución? Bueno, la realidad es que es un tema complejo el régimen simplificado. Hay que tener un régimen simplificado. Hay que ver si el monotributo es el mejor régimen y no hay que hacerle algunos cambios también. Pensemos que cuando el monotributo se creó, el tope de la categoría era 144.000 pesos, el máximo. Eso equivaldría hoy a 144 millones. Pensemos que estamos totalmente alejados de eso, ¿no? Entonces, de a ¿Hoy poco se cuánto fue es el bajando. máximo? ¿Cuál es el máximo hoy? Y hoy tenemos para servicios, el máximo son casi 12 millones, un poquito menos en el año, ¿no? Y para Claro. bienes, venta de bienes, un poquito menos de 17 millones. Entonces, yo creo que esto debería elevarse. Pensemos que se ajustó a la mitad, debería estar por lo menos en el doble. O sea, la primera modificación debería ser que esto se basa al doble, ¿sí? Porque sigue siendo bajo. Entonces, debería el monotributista poder facturar prácticamente el doble que ahora y debería establecerse una actualización automática y por el IPC, ni por el RIPTE ni por la movilidad jubilatoria. Porque si no, con la inflación queda totalmente desactualizado. Entonces, pensemos que el ajuste del monotributo legalmente, por ley, también recién es en enero 2025. Y el Poder Ejecutivo, por decreto, puede en julio adelantar solo el monto de ingresos brutos, no el de alquileres de vengados ni el de precio unitario. Entonces, lo que pasó en julio del año pasado, por ejemplo, es que hubo gente que por ingresos podía seguir el monotributo, pero por precio unitario de venta no, porque se mantuvo el de enero del 2023. Entonces, hay que hacer una reforma al monotributo, duplicando básicamente la facturación, duplicando la cuota también, porque como son todos parches sobre parches, vos fíjate que en julio, todos los años lo que hizo el gobierno anterior fue actualizar en julio la facturación, pero no se actualiza la cuota. Entonces pasa algo que no es lógico, que es, si puedo facturar más, ¿cómo voy a seguir pagando lo mismo que antes? Eso también debería subir. No es razonable que eso quede fijo. Claro. No sabía eso, no me acordaba que lo que vino ocurriendo es que te daban más oxígeno, más espacio, pero la cuota seguía atrasada. Digamos, no se actualizaba la cuota. Exacto, seguía la misma cuota anterior. Entonces, ¿eso qué hace también? Que el monotributista en diciembre está pagando una cuota del valor de enero de ese año y cuando llega enero del año siguiente le aumenta y dice, uy, me aumentó un montón. Bueno, sí, pero porque le aumentó todo junto y no en dos partes, ¿no? Claro. Entonces, entonces sí, completa. Sí, entonces por eso hay que hacer una reforma, hay que mantenerlo, digamos, Argentina tiene que ir a una reforma tributaria integral donde tiene que estar un análisis del monotributo también incluido ahí, pero provisoriamente, mientras llegamos al déficit cero y a la reforma tributaria, hay que hacer algunas modificaciones en el camino para que no pasen al régimen general personas que están en el monotributo y tienen ingresos que no es que son millonarios, ¿sí? O sea, hoy han aumentado todos los servicios públicos, los alquileres, los sueldos de los empleados. Entonces, son parámetros muy bajos, digamos. Algunas preguntitas que también le interesan mucho a la gente tienen que ver con la devolución de parte de la FIP de los impuestos, por ejemplo, del dólar ahorro, de perdón, de Spotify, el tema de todo el dólar, del dólar tarjeta.
pero tiene que ver con Spotify, Netflix. ¿Eso cómo se cobra? Bueno, ahí hay que ver a quien le hicieron la percepción, cuál es su situación frente a los impuestos. Si vamos al caso de alguien que no es contribuyente ni de ganancias, ni de bienes personales, no está inscripto, ni tiene obligación de inscribirse en ganancias ni bienes personales, y está empleado, por ejemplo, y no le hicieron retenciones de ganancias durante el 2023, a partir del 1 de enero de 2024 ya estuvo en condiciones de pedir la devolución. ¿Sí? Hoy puede entrar en la página de la AFIP, en el servicio de evolución de percepciones, y hacer el pedido mes por mes. Ingresa, pide enero, febrero, marzo, abril, así, hasta noviembre. Podría pedir diciembre, pero ahí tendría que cargar las percepciones todas a mano, porque cuando entra puede ver las percepciones que cargaron los agentes de percepción, que informaron a la AFIP. Lo ideal es pedir solo esas. A veces pasa que hay un agente que no informó la percepción con el quit correspondiente, entonces se puede cargar a mano. Pero ¿qué pasa si uno lo carga a mano? Que eso queda sujeto a fiscalización, porque no cierran los datos automáticamente. Entonces, lo ideal es pedir lo que está ahí. Lo que pasa es que si es relevante la percepción que hay que cargar a mano, bueno, la gente no la quiere perder y la carga. Pero si no es relevante, la recomendación es evitar cargarla manualmente. Si hace el pedido y es razonable lo que consumió, el dólar ahorro que compró, los consumos con tarjeta de crédito en dólares que pagó en pesos, los viajes al exterior que pagó en pesos, el servicio de turismo en el exterior que pagó en pesos, es razonable con sus ingresos, la AFIP se lo va a devolver. Ahí va a depender. Hubo un año que lo devolvió a partir de julio-agosto, el año pasado lo adelantó y en marzo ya estuvo devolviendo. Habrá que ver qué hace ahora. Si no es razonable, le va a generar una fiscalización a la persona. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. No puede pedir, digamos, si supongamos, pues hay mucha gente que quizás los padres viajaron, pero compraron a nombre del hijo, el hijo pagó la tarjeta, pero no le cierra el número para pagar la tarjeta. Entonces, los padres, que son los que viajaron, le dieron el dinero en efectivo. Bueno, pero después el hijo va a tener la fiscalización y va a tener que demostrar que los padres le dieron el dinero. Y si fue en efectivo, ¿cómo lo demuestra? ¿No? Claro. Entonces, y si no lo puede demostrar y es monotributista, lo pueden excluir del monotributo, porque la AFIP va a considerar que es un ingreso no facturado. Entonces, si bien esto es simple para estos casos, es bueno siempre asesorarse con un profesional que analice los riesgos y el pedido que se va a estar haciendo. Esto que te decía es para los que no están inscriptos en nada, ¿no? Si alguien está inscripto en ganancias y presenta declaración jurada de ganancias, no puede pedir por este régimen la devolución, lo tiene que computar en su declaración jurada las percepciones de ganancias. Pero si no es contribuyente de bienes personales ni está inscrito en bienes personales, sí puede pedir por acá la devolución. Y lo mismo a la inversa, ¿no? El que esté inscrito en bienes y no en ganancias. Y después el otro caso común es el de empleado que sufrió retenciones de ganancias del empleador. En ese caso, va a tener que informarle al empleador en el CIRADIP las percepciones y el empleador le va a devolver esas percepciones hasta el límite de lo que le retuvo. Por ejemplo, si en 2023 le retuvo 500.000 pesos y el empleado informa 400.000 de percepciones, le va a devolver los 400.000. Pero si informa 600.000, le va a devolver hasta 500.000, que es lo que él retuvo. Y la diferencia, el empleado debería presentar la declaración jurada y después pedir la devolución a la AFIP, que no se lo van a devolver nunca, en definitiva, porque los trámites son interminables. ¿Vos qué estuviste viendo, Sebastián, en los últimos meses, digamos, del último año? ¿Que la gente cumplió impositivamente o hay más evasión porque, no sé, piensa que, bueno, después viene un nuevo gobierno y viene un blanqueo y viene una moratoria? ¿Vos qué estuviste viendo en el último año? Bueno, la realidad es que la presión tributaria es tan alta en Argentina. ¿Sí? Hay un estudio de la Unión Industrial Argentina que lo que hace es medir la presión tributaria que toma del Ministerio de Economía, que sobre toda la economía, estaba alrededor del 30% más o menos, lo que hace es un ajuste y llevarla a la presión tributaria a los que pagan, ¿sí?
la presión tributaria de los que pagan impuestos. Y ahí le da el 50%, o sea, le da que Argentina está como país número 1 en presión tributaria. ¿Qué genera eso? Que el que pueda evadir, evade. En definitiva, trata de evadir. Y como en Argentina nos hemos acostumbrado a los blanqueos y las moratorias, se tenía prácticamente confirmado que el próximo gobierno, ya sea que continuara Massa, que ya tenía un proyecto de ley de blanqueo presentado, o que asumiera Milei, iba a haber un blanqueo. Entonces, hubo gente que si pudo, evadió durante el 2023 pensando en que en el nuevo gobierno iba a poder regularizar su situación, ya sea por moratoria o blanqueo, ahí hay que ver en cada caso particular. Argentina debería terminar, es cierto que estos regímenes en definitiva se necesitan por todos los problemas que tenemos, pero Argentina debería terminar con este esquema de realizar blanqueos periódicamente, ¿no? ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, habló conmigo de producción. Pablo, ¿cómo estás? Sí, tuvo un problema con internet. Claudio, si le parece, Sí. le pedimos al público, al chat, que haga algunas preguntas y las contestamos. Sí, Hasta que vuelva perfecto. Claudio. Dale. Dale, buenísimo. A ver, mientras tanto que voy a buscar alguna de las preguntas. Había una que me había parecido interesante, muy cortita del pie, pero decía, mal y pronto, 420.000 pesos ganancia, ¿es joda? Decía, mientras la busco. Sí. Le dejo la Sí, respuesta sí, a usted. es terrible. Sí, es una locura total que, digamos, que tener ingresos por encima de eso para un trabajador autónomo, digamos, ingresos netos, o sea, esos serían ingresos que facturó, descuenta todos los gastos vinculados a la actividad, llega a una ganancia neta, después descuenta ganancia no imponible, deducción especial, suponiendo que es un soltero, y si ganó esos 400 y pico mil pesos, descuenta ganancia no imponible de deducción especial, no paga digamos, no tiene ganancia sujeta a impuestos. Pero si lo supera, sí. Y entonces, la realidad es que cualquier autónomo termina pagando en la escala del 35%. Y eso para un autónomo es terrible, porque en muchos casos no le alcanza para su vida cotidiana y tiene que pagar el 35%. Entonces, en esos casos se da la situación donde si puede evadir, pasar gastos que no corresponden, empieza a pasar eso. Y el fisco es muy difícil que pueda detectar todas esas situaciones. ¿Sí? Claro, claro. Te hago la última pregunta. Muchas gracias, Sebastián. Acá pregunta Rodrigo si se sabe algún detalle del blanqueo. ¿Habrá que ingresar dinero al país o se podrá declarar y dejar en el exterior? ¿Hay algo, digamos, no sé hasta qué grado de detalles hay? Sí, bueno, ya el gobierno mandó el proyecto de ley al Congreso, es decir, ya ingresó el proyecto de ley Omnibus que tiene el capítulo de las medidas tributarias y ahí está el blanqueo. Pero ese proyecto está siendo revisado, o sea, el propio gobierno va a hacerle cambios, por lo cual podemos tomar como lineamientos generales lo que se presentó, pero se va a modificar. Eso tenemos información de que se va a modificar la postura del propio gobierno. En principio, $100.000 se van a poder blanquear y eso va a quedar así, los $100.000 no se moverían. $100.000 que se blanquean, alguien que solo tiene efectivo, por ejemplo, para simplificar, blanquea $100.000, lo tiene que depositar en una cuenta en Argentina, si los tiene en Argentina. Es difícil que los tenga en el exterior, salvo que tenga un departamento, una caja de seguridad. Si los tuviera en el exterior, tiene que depositarlos en el exterior y está eximido de impuestos. O sea, hasta $100.000 no tiene que pagar impuestos y los puede blanquear. Eso va a ser bastante favorecido, digamos, una cosa bastante buena para el que necesite blanquear, porque es un monto alto a costo cero. Y el esquema hacia donde va a ir el proyecto con las modificaciones que se hagan es que no se va a inmovilizar el dinero. Es decir, que uno va a poder depositar los $90.000, por ejemplo, y una vez que terminó la etapa del blanqueo, ir y retirarlos del banco. Si uno quiere, por ejemplo, blanquear a una persona $200.000,
podría, de acuerdo a las modificaciones que se van a hacer, es depositar los 200.000, retirarlos después de la primera etapa y, por ejemplo, pagar el 5% sobre el excedente de 100.000. ¿Sí? Entonces, paga ok. $5.000 de impuesto y depositó 200.000 y después va y los retira. Y si quiere no pagar los $5.000, podría dejar depositado ese excedente de 100.000 hasta el 1 de enero de 2026. Como el costo de la primera etapa es bajo, porque la realidad es que 5% es bajo, la verdad Sí. es que Argentina, por más que venga un cambio de rumbo y todo, nunca tenemos la seguridad de lo que puede pasar en 2 años. Entonces, dejar el dinero inmovilizado ahí, si bien se va a permitir invertirlo en títulos públicos, por ejemplo, en algunas inversiones particulares, y eso se está analizando, quizás hasta se permite invertir en inmuebles, la realidad es que el costo es bajo, entonces podría ser conveniente pagar el impuesto y disponer de eso como uno quiera. Claro. Durante el gobierno de Macri, que fue el último gran blanqueo, mayoritariamente la gente que tenía dinero en el exterior hizo esto que vos comentás, pagó el impuesto y dejó la plata afuera. Sí, la gran mayoría sí, o sea, la gran mayoría no quiso inmovilizar, había que hacer una pequeña inmovilización, pero había una posibilidad de inversión en un título público. Esto que sería ahora, inmovilizarlo hasta 1 de enero de 2026, se podía suscribir un título público y no tenía costo. ¿Qué pasó? No mucho, pero hubo algunas personas que lo hicieron, y esos títulos públicos después se reprogramaron con el gobierno de Alberto Fernández. Ah, claro, Entonces, claro. es decir, obviamente este gobierno se ha dicho que va a cumplir con los contratos, que no va a hacer ninguna reprogramación ni de plazo fijo ni de títulos, pero a veces Argentina se lleva por delante todo, ¿no? Entonces uno nunca tiene una certeza 100% de la situación, así que por un No, 5% sí, la verdad que sería si en conveniente pagarlo. Argentina, si en Argentina no sobran, son las certezas, digamos. Al contrario, pero bueno, somos argentinos. Así es. Muchas gracias, Sebastián, ¿eh? Bueno, No muchas te digo gracias. buenas vacaciones, pues ya está. Bueno, bárbaro, Claudio, muchas gracias. Y bueno, a Maxi para cuando venga también un saludo. Claro. Cómo no, cómo no. Bueno, hasta luego. Ahí estaba Sebastián Chao. Domínguez, tributarista, justamente bueno, hicimos un repaso del tema impositivo que a ustedes